Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy 21 de octubre del año 2022, nuestra Santa Iglesia Católica conmemora en nuestra Santa Hermana Laura Montoya Upegui su fecha de ascenso al cielo como santa misionera de las Lauritas, comunidad adscrita a la comunidad de Santa Catalina de Siena, convertientes en el planeta, en África, en Europa y en Abya Yala, fundadora de esta comunidad y misionera con las comunidades de los hermanos originarios, en Dabeiba, en Murrí y en otras regiones. Nacida en Jericó, Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, donde nos encontramos congregados hoy, y con movilización en Medellín, donde terminó sus años de vida con una enfermedad que le costó mucho sacrificio. Nuestra Santísima Virgen María, luego de escuchar sus súplicas, si es la voluntad del Padre, que le diera más años de vida para llevar esa misión a cabo de evangelización a los indígenas en contextos de siglo XIX, siglo XX, donde la mujer no tenía ningún reconocimiento, ningún valor, ningún estatus en la sociedad, ni aun los indígenas, los nativos, los salvajes, como se les había tenido en cuenta, ni aun en las estructuras eclesiales y en otras organizaciones e instituciones de lo público, ni de lo privado, ni en la sociedad eran bien vistos. Los indígenas, ni los campesinos, ni seres marginados de la sociedad, afrodescendientes, migrantes de otros países. Esta valerosa mujer que entregó su vida por nuestros hermanos merece todo el reconocimiento hoy día por su precariedad en su estilo de vida, su humildad y la divinidad que le asiste del Señor. Sigan siendo bendecidos, hermanos, y con esta introducción vamos a hacer una meditación en la palabra de hoy, en especial del Evangelio de San Mateo, que nuestro Señor Jesús nos invita a seguirle por ser manso, humilde de corazón y obediente al Padre en oración. Y esa es la forma como nos enseña en su maestría mística, espiritual, social y cultural, a hacer nuestras vidas llevaderas, tomando su yugo, su propio cruz, testimonio de vida. Y en confrontación a ello, quisiera tomar también del Evangelio de San Lucas, la lectura que a nivel universal, ecuménico, se tiene para el día de hoy, en el sentido de la lectura de los signos de los tiempos, que en algún momento por el Concilio Vaticano II se hablaba de ello, en la interpretación de los fenómenos climáticos de la naturaleza, pero sobre todo el regaño de nuestro Señor Jesús a los fariseos, a los publicanos,
a los saduceos en su momento por hipócritas, porque aún conociendo los fenómenos de la naturaleza, sabiendo leer el clima, no saben leer lo esencial que es saber vivir bien en lo simple. Por eso el Espíritu Santo nos ha iluminado a hacer esa contrastación de lecturas bíblicas en el Evangelio, en la carta de San Pablo a los Filipenses como segunda carta, que es una exhortación a los hermanos también a vivir en el amor, en la humildad y en la obediencia. Hoy, más que nunca, más que todos los días de este mes, y más que en la historia de la humanidad, amorosamente invito a orar por el discernimiento a nuestro Padre Dios, a tomar la cruz con Jesucristo en nuestras vidas, en su misión evangelizadora y con submisión a Dios, sometidos a Dios, en pobreza, castidad y obediencia. Que nada nos distraiga, que nada nos turbe, que nada nos aparte de Dios. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos dé ese discernimiento en la sabiduría de la divinidad, el conocimiento construido con toda la humanidad y la vivencia en esta naturalidad sin que nos absorba la mundanidad. En este silencio, y ya retomando del profeta Jeremías, en la primera carta, la exhortación al pueblo de Israel, al pueblo de Sión, la Nueva Jerusalén, donde Jesús toma vigencia hoy día en la profecía de Jeremías, cuando el Señor Dios le hablaba en fundación de esta iglesia que estamos en gracia de Dios, congregando cada vez más almas para la salvación por parte de nuestro Dios. Y en el Salmo 149, en alabanza al Señor, también dando gracias, porque el Señor se complace en los humildes. También en algunas liturgias se habla del Señor ama a su pueblo. Nos quedamos con la primera declaración. Sea entonces la palabra, luego de esta conmemoración que hacemos en gracia del Espíritu Santo, igualmente sea la meditación en la palabra. En el profeta Jeremías, en el capítulo 31, con el regreso de los israelitas a su patria, el Señor afirma: en ese tiempo yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. El Señor dice: en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecí a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Te reconstruiré, Israel. De nuevo vendrás con panderetas a bailar alegremente. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y los que planten viñas gozarán de sus frutos, porque vendrá un día en que los centinelas gritarán a las colinas de Efraín: vengan ustedes, vamos a Sión, al Señor nuestro Dios. El Señor dice: canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones.
Hagan oír sus alabanzas y digan, el Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen, pues soy el Padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas lejanas. El Señor dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará, como cuida el pastor a sus ovejas, porque el Señor rescató al pueblo de Jacob, lo libró de una nación más poderosa. Vendrán y cantarán de alegría en lo alto de Sión, se deleitarán con los beneficios del Señor. El trigo, el vino, el aceite, las ovejas y las reses serán como una huerta bien regada y no volverán a perder las fuerzas. Las muchachas bailarán alegremente y lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos y que mi pueblo disfrute en abundancia de mis bienes, yo el Señor lo afirmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 149, el Señor se complace en los humildes. Canten al Señor un canto nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Alégrense los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos. El Señor se complace en los humildes, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo, y aún dormidos canten de alegría. Haya alabanzas a Dios en sus labios, y en su mano una espada de 2 filos, para vengarse de los paganos, para castigar a las naciones, para encadenar a los reyes y gente poderosa con pesadas cadenas de hierro, para cumplir en ellos la sentencia escrita. Esto será una honra para todos sus fieles. Aleluya. El Señor se complace en los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, en las exhortaciones, recomendaciones particulares. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Y en las recomendaciones generales, alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Los que me oyeron decir y los que me vieron hacer,
Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, entre los versículos 54 y 59, en relación con las señales de los tiempos, Jesús también dijo a la gente: cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas. Si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Ponerse en paz con el enemigo. ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y va con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estás a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, entre los versículos 25 y 30. Solo el Hijo sabe quién es el Padre. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo les haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y las cargas que les doy a llevar son ligeras. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, es gracia del Espíritu Santo que nos ha iluminado presentar tanto en la vida de Jesús sus enseñanzas con colosal maestría sobre lo universal y la actitud del ser humano, según la capacidad que le ha dado la estructura social, cultural y la misma estructura institucional de las organizaciones religiosas, políticas, económicas en su momento, para conocer lo que llamamos la realidad del mundo y las cosas, para conocer los fenómenos de la naturaleza, el clima, la atmósfera, las aguas, los bosques, la biodiversidad, y para conocer de la ciencia,
las formas de desarrollo, las tecnologías y la infraestructura para proveerse bienestar, bien vivir, paz, felicidad, gozo, pero al estilo del mundo, en la lógica del mundo, de siempre querer hacerlo por su cuenta, pero sin asumir los riesgos, ni actuales ni a futuro, y sin mirar en el pasado la historia que ha legado el haberlo hecho de esa misma manera sin contar con Dios. Es ahí donde nuestro Señor Jesús nos llama también a nosotros hipócritas, como les decía a aquellos en aquel momento en el Evangelio de San Lucas. Porque de querer presumir, tener el reconocimiento, tener el poder y tener la forma de manejar el mundo, de manejar a las personas, de manejar sus voluntades. Se olvidan de lo esencial, que es Dios en su infinita sabiduría, que ha sido, que es, que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Se olvida de los grandes maestros, seres mayores, aún jóvenes, y los niños, que en esa época de Israel, hoy día también, y quizás ha de seguir por un tiempo, donde son subestimados estos seres vulnerables, la niñez, y aún en comunidades indígenas con mayor razón, comunidades de desplazados, habitando las calles de las ciudades, en extrema pobreza, víctimas de maltrato y abusos y violencia extrema. Y de tener que cargar a cuestas cruces dejadas por mayores, que con alta irresponsabilidad, por su egoísmo, esnovismo y consumismo, se han olvidado del encargo, de la misión, que es aprender de Dios, de la naturaleza misma y de los que son pobres, humildes, castos, temerosos de Dios, por tanto respetuosos de la vida, del bien vivir, de esa relación con la divinidad, con la comunidad que hacemos en la señal de la Santa Cruz y con la misma naturaleza que nos muestra que existen otras comunidades. Pues es así como, ya pasando al Evangelio de San Mateo, Señor en oración da un testimonio contrario a lo que hace el mundo para decir que es solamente conectando en meditación, oración, ayuno y acción con el Padre Creador. Y él mismo asumir la cruz, que es camino, verdad y vida, en lo que es el amor, la verdad y la justicia, que tanto hemos venido meditando en estos días, y que realmente esa paz en el alma, esa libertad espiritual para seguir a Dios, mental para liberarnos de ideologías, de creencias, de falsas doctrinas, y material para tener dominio sobre las pasiones,
las emociones, incluso de acciones que nos esclavizan. Esa es la verdadera paz y es libre, es natural, es gracia de Dios y que solamente convoca meditar en la divinidad que a través del Espíritu Santo nos da el discernimiento para saber lo que es voluntad del Padre y que acoja nuestros planes de vida y no se haga nuestra voluntad, sino la del Padre Celestial, como Jesús en el huerto de los olivos, hoy que meditamos en los misterios dolorosos, que decía: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la entrega que Él hace en sacrificio, en humildad, en obediencia y en castidad, que es ese enamoramiento pleno con Dios, Padre. Lo demás es distracción. Y es lo que del profeta Jeremías se funda en Sion, la Nueva Jerusalén, esta iglesia cristiana, esta iglesia católica, esta iglesia universal, donde a una sola voz en la palabra de Dios, que esa es la espada que se hace referencia ahí en Israel, esa palabra que nos desestabiliza en Dios, nos saca de la zona de confort, nos genera ese conflicto interior, pero para darnos la paz a nivel exterior. Cicatriza, cierra las heridas que causa la sociedad desenfrenada, en este consumismo voraz, en este esnovismo, en este estupidismo. Amorosamente lo digo. Cada vez somos más lentos en comprender la maravilla de la creación, la bondad del Creador, la misericordia, que ahí está en Santa Laura Montoya, en las historias de las misericordias de Dios en un alma, donde con mucha humildad reconoció en las hormiguitas, que también les dicen mulas aquí en el pueblo, estas virtudes de las que habla San Pablo a los filipenses, que son las gracias del Espíritu Santo y los dones. Y que pudo llegar a comunidades donde nadie se imaginaba, en las selvas, para transportarse en mulitas y en bueyes, como contaba Fray Alejandro Tobones en el relato de la homilía y en la contextualización de esta historia de nuestra hermana Laura, que por su enfermedad de obesidad excesiva a nivel linfático y con todo el sacrificio que tuvo que pasar, llegó a levantar una encíclica, su santidad el Papa en su momento, para poder comprender la realidad en que vivían los indígenas de inequidad social y planetaria. Una maestra, llegar a ser testimonio de vida de estas comunidades y llegar con sus voces al Vaticano.
y ser incluidos. Así fuera de manera parcial, sesgada o limitada, porque en los conflictos que hay culturales, internacionales y sociales, se siguen viendo hoy día obvias exclusiones, no inclusiones de estos hermanos originarios, o falsas inclusiones con fines de lo político, de lo económico y lo social que los utilizan, los siguen colonizando. Nos unimos en oración, meditando finalmente una oración de nuestra Santísima Virgen María, las misiones, en la cual María, Reina de las misiones, soberana del mundo entero, Virgen purísima escogida entre millares, mírame con ojos piadosos que estoy postrado a tus pies para implorar tu auxilio eficaz en favor de millones de hombres y mujeres que no conocen a tu Hijo. Ellos están sumidos en la impiedad, gimen y lloran envueltos en las garras de la cultura de la muerte. Mira cómo sus almas sufren por no conocer al Dios verdadero. Mírame, Madre amada, Reina de las misiones, postrado ante tus benditas plantas, y no te olvides también de mí. Miserable soy y pequeño, y no tengo otro refugio ni otra ayuda que la tuya. Amén. Y que aún conscientes de estas situaciones que afligen, no se nos pierda el gozo y la alegría que convoca a nuestro hermano Pablo a los filipenses. Alégrense en el Señor. Les repito, alégrense, porque es un júbilo gozar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y poder ser evangelizadores como testimonio, con alegría, con entusiasmo, con fe, confianza y esperanza en Dios que todo lo puede, en Dios que todo lo sabe y en Dios que habita en todos nosotros. Amén, amén y amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido y felices Pascuas en el Señor.